La segunda venida de Cristo ya pasó, pero nadie pareció darse cuenta. La élite lo ocultó y yo fui el médico forense que lo examinó. Hola a la comunidad de Relatos para la Noche. Quisiera comenzar esta travesía diciendo que no estaba seguro de decir esto al mundo, o no. Pero creo que hay un poder más grande y oscuro que los gobernantes del mundo que no quieren que tú lo sepas. Ahora, lo que estoy por decir es completamente real, porque yo mismo realicé el examen del cuerpo de Cristo al fallecer. Todo empezó con una bolsa negra sobre mi cabeza. 6 o 7 hombres me apresaron en la calle cuando volvía a casa desde el trabajo y me apuntaron con una pistola en la parte trasera de una camioneta. Realmente esto me asustó como a cualquier persona. Creí que sería secuestrado o algo mucho peor. Me explicaron en detalle lo que le pasaría a mi familia si no los escuchaba. Hasta ese momento tortura era solo una palabra. Nunca lo había pensado mucho. No estaba preparado para escuchar algunas de las cosas que me dijeron. Cuando me subieron a un helicóptero, ya habría hecho cualquier cosa que me pidieran. Llegué al sitio negro, salí del helicóptero y mis pies golpearon el barro húmedo y compacto con un chapoteo. La capucha negra se arrancó con tanta fuerza que me lastimó la piel de la punta de la nariz y luego vi por primera vez el lugar. No puedo decir si cumplió mis expectativas o no. No tenía idea de a dónde iba ni cómo se suponía que debía verse cuando llegara allí. Aún así, logró dejarme sorprendido. Un pueblo abandonado enclavado en la selva. En su mayoría chozas de una habitación, con mucho hierro corrugado. Aquí y allá había huertos quemados. Plantas de pimiento moribundas abandonadas, y sus frutos aplastados en la tierra por el paso de soldados vestidos de negro. Cercas podridas y comederos para alimentar a cerdos y cabras muertos hacía mucho tiempo y hacían hechos añicos. Y luego, acechando en una colina como un susto arquitectónico había un hospital de 3 pisos hecho de vidrio y acero lo último. Esto fue construido en un lugar donde el asfalto era solo un rumor. Oficialmente, lo había colocado allí una organización benéfica sin fines de lucro que deseaba investigar nuevas enfermedades y posibles curas en lo profundo de la jungla. Extraoficialmente, siempre había pertenecido a la CIA. Un lugar útil para probar cosas extrañas con viruela en el nombre. Y, llegado el momento, un lugar útil para diseccionar lo imposible. Imagínese mi sorpresa cuando fui escoltado por hombres armados a una oficina con mi nombre en la puerta y descubrí que yo iba a estar a cargo de su último gran proyecto. Realmente esperaba que no fuera tan importante, pero ¿cómo puedo decir que soy humilde cuando yo estaba a punto de ver el cuerpo del Hijo de Dios en carne y hueso? En la puerta decía jefe de investigación impreso en el cristal. Este tenía aspecto oficial real. Grandes letras negras como si siempre hubiera trabajado allí. Lo primero que pensé fue, ¿cuánto tiempo pretenden retenerme aquí? Pero eso no duró mucho. Ese hospital se convirtió en mi hogar y lo ha sido desde entonces. Menos de 24 horas después de mi llegada ya tenía los pies sobre el escritorio, gritando órdenes a los técnicos del laboratorio porque ese era precisamente mi trabajo. Entré en el papel más fácilmente de lo que me gustaría admitir. Verás, me sacaron por curiosidad científica. Así es como se aseguraron de que yo estuviera de acuerdo con el proyecto. Por eso nunca me apuntaron con un arma después del primer día. No tenían por qué hacerlo, siendo sincero yo no soy el enemigo aquí después de todo. En el momento en que vi esa cosa dentro de la cavidad torácica del Mesías, fui un activo dispuesto. No más yo. Solo el proyecto. El descubrimiento y las revelaciones. Sobre esa losa, acurrucado en la carne de un hombre de aspecto normal, había un trozo de divinidad candente. Un pinchazo en el tejido de la realidad. No sé de qué otra manera describirlo. Era como si hubiera pasado toda mi vida viendo sombras bidimensionales y de repente vislumbré las formas tridimensionales que las proyectaban. No he visto a mis hijos desde que me llevaron. No sabría decirte sus nombres. Nunca volví a ser el mismo después de la primera autopsia. Nadie en ese lugar estaba cuerdo después de que el bisturí mordió su carne por primera vez. El desgaste entre el personal de investigación fue increíblemente alto. Cada día otra enfermera presa de estigmas, o un técnico de laboratorio alguna vez infiel llamado a escribir el tercer testamento. Los guardias se ocuparon de los miembros reticentes del equipo. Científicos y médicos traumatizados se alinearon, uno por uno,
contra una pared de ladrillos expuestos en el calor de la jungla y dispararon. Recuerdo fumar en la cafetería entre cirugías, temblando nerviosamente mientras intentaba ignorar el terrible disparo de algunos de mis colegas más testarudos, siendo ejecutados. Y luego volví al trabajo, donde reprimí el sentimiento de que era la peor clase de traidor. Al día siguiente habría caras nuevas fregándose y pidiendo pedidos, y otro par de manos enviadas desde Dios sabe dónde. Solo para volver a catalogar la divinidad. A veces me imaginaba uniéndome a los objetores. Las personas que encontraron la religión en un laboratorio estéril de operaciones encubiertas. Pero eso que le sacamos, ese enigma desconcertante que quemaba los ojos, consumió el proyecto. Todo lo que aprendimos al respecto pareció un salto cuántico en nuestra comprensión de la microbiología. Probamos todo lo que pudimos conseguir. Plantas, animales, humanos. Intenté no mirar a ninguno de ellos a los ojos. Personas tranquilas tomadas de algún lugar tranquilo de la tierra donde nadie las extrañaría. Todos ellos asustados. ¿Lo sabían? Quiero decir, ¿realmente sabes el sufrimiento que les esperaba? Definitivamente no. Me imagino que esperaban que les dispararan. No despertarse con el paladar lleno de globos oculares. Me avergüenza decirlo, pero ese tipo de resultados me vigorizaron. Incluso me emocioné. Cuando todo se vino abajo y me perdí la evacuación, finalmente pude revisar todos esos documentos clasificados donde descubrí que no había sido seleccionado porque era un genio de la microbiología, sino más bien porque mi perfil psicológico dejaba claro que haría cualquier cosa si me plantearas un misterio suficientemente grande. Eso y el hecho de que en realidad era bastante bueno gestionando proyectos. Los genios generalmente no son buenos para enviar notas o realizar un seguimiento de los números de desempeño. Afortunadamente, no soy un genio. A veces era una lección de humildad trabajar con algunos de los muchachos de abajo, incluso ser superior a ellos. Quiero decir que el Dr. Coates era probablemente el hombre más inteligente que había conocido. No tenía una verdadera carrera académica porque tenía la costumbre de concentrarse en cosas que no podían resolverse, o que a nadie le importaban una mierda. Pero estaba bastante claro que este era un tipo que podría haber enfocado su cerebro en casi cualquier cosa y hacerse un nombre si hubiera estado un poco más concentrado. Era un tipo raro, básicamente. Dio conferencias descalzo. Respondía a las fechas límite de calificación de último momento dándole a cada estudiante una B. Arrojó una grapadora al jefe de su departamento. Ese tipo de cosas. Inteligente, pero no particularmente sensato. El proyecto lo rompió. Rompió su visión del mundo. Rompió su mente y, hacia el final, incluso su cuerpo. Se podría pensar que el problema era pedirle a un hombre hiperracional que procesara lo divino, pero en todo caso lo procesó demasiado bien. Fue la primera persona que leyó el Tercer Testamento sin volverse loco. Inmediatamente loco, debería decir. O tal vez siempre estuvo loco para empezar. De cualquier manera, logró tomar todos los garabatos aleatorios y fragmentos de versos que habíamos recopilado de los efectos personales del difunto y juntarlos en un solo documento. Luego lo leyó y salió como si nada especial hubiera pasado. El siguiente tipo después de él no tuvo tanta suerte. Pero el Dr. Coates siguió trabajando unos días después. Tomó medidas de esto. Hice grabaciones de eso. Pasó a un segundo plano, fuera de mi atención, mientras me concentraba en tratar de encontrar alguna forma de escanear el Tercer Testamento en una computadora, sin que causara estragos. Al igual que las personas que lo leían, a las máquinas les gustaba suicidarse aproximadamente a la mitad de la lectura del Tercer Testamento. Pero Coates no. Parecía muy bien, parecía entenderlo todo. Debería haberlo sabido mejor. La primera pista de que algo no estaba del todo bien fue cuando fui a su oficina. Un espacio reducido con paredes y pisos de metal, sin ventanas dado que estaba bajo tierra, y una encimera llena de equipos. Siempre había un desastre allí y normalmente también olía un poco extraño, pero normalmente era solo ese olor a científico sucio. Pero un día, cuando fui a visitarlo, abrió la puerta y sentí que algo estaba mal. Olía un poco a muerte, aunque no del todo. Solo diferente.
mohoso, casi. Por supuesto, tenía derecho a hacer algunos experimentos en su propio tiempo, y eso es lo que supuse que era. En ese momento lo descarté. Tenía otras cosas en mente. Solo que el olor empeoró con el tiempo. Aparecía día tras día y cada vez me picaba un poco más en la nariz, permanecía en mis fosas nasales un poco más. Y Coates también se veía un poco peor cada vez. De nuevo, nada grave. El tipo de cosas que en realidad son bastante normales para un hombre como él. Estoy acostumbrado a ver a los científicos obsesionarse con un problema, algo silencioso que no compartirán con nadie más hasta que sepan con seguridad lo que tienen. Así era él, y pensé que cuando estuviera listo me mostraría algo que me dejaría boquiabierto, o sería algo estúpido como conseguir que su microondas calentara uniformemente su almuerzo desarmándolo y reconectando su interior. A veces me pregunto si lo hubiera detectado antes, ¿podría haber hecho algo al respecto? Alguien más inteligente podría haber detectado las extrañas mezclas químicas en su estante o haber reconocido los olores peculiares. Aunque yo no. Todo lo que puedo decir en retrospectiva es que gracias a Dios mi oficina estaba en la superficie. Para cuando su pequeño proyecto terminó de abrirse camino en el suelo en el que se encontraba, había matado a 36 personas con su gas nervioso casero. Afortunadamente, las instalaciones estaban preparadas para ese tipo de ataque y los sistemas de seguridad automatizados bloquearon todo el nivel muy rápidamente, por lo que el daño no fue tan grave. Realmente podría haber sido mucho peor. Pero lo extraño fue que el sistema de ventilación no funcionaba. Debería haberlo solucionado todo en menos de un día, pero 4 horas después y los niveles de gas eran los mismos. La investigación, al menos al principio, tuvo que realizarse de forma remota. Las cámaras de seguridad de su laboratorio estaban irregulares. Algo estaba corroyendo las cámaras, pero basándonos en algunas de sus solicitudes de materiales supusimos que había estado cultivando algún hongo, inusual para crear el arma biológica. Fuera lo que fuese, era potente y no podíamos hacer nada al respecto. Tuvimos que esperar y confiar en Dios que cualquier cosa horrible que hubiera inventado se desgastaría por sí sola. Lo poco que pudo capturar la cámara de seguridad fue un espectáculo agotador. 8 científicos muertos en sus escritorios. Todos caídos sobre la sangre que brotaba de sus bocas. El fluido parecía negro en el monitor blanco y negro granulado. Pero lo que más me molestó fueron los asistentes. Decenas de hombres y mujeres jóvenes que realmente no pertenecían a ese lugar. Demasiado por lo que vivir, y todos ellos muy asustados por lo que les iba a pasar. Y estaban ahí tirados en medio de lo que sea que estuvieran haciendo. En los propios laboratorios, vasos de precipitados destrozados y máquinas en desorden. En sus habitaciones, algunos de ellos dormían pacíficamente, otros se abrazaban en pequeñas citas secretas que pensaban que nadie conocía. Por todo el nivel, los cuerpos yacían en el suelo en posiciones extrañas, y nuevamente ese fluido negro que se escapaba por cada orificio manchaba el suelo, sus caras y sus ropas, empapando sus pechos e ingles. Recuerdo sentarme allí y simplemente verlo retorcerse y echar espuma por la boca, esperando que finalmente llegara la muerte. Incluso entonces, las horas pasaron mientras esperábamos que los sistemas purgaran el gas. 12. 24. 48, pero no pasó nada. Era como si todo allí estuviera congelado en el tiempo. Y entonces, de alguna manera, las luces de ese nivel se apagaron. Se encendieron las luces de emergencia, bañando todo de rojo, pero combinado con las cámaras de baja calidad era como mirar un videojuego antiguo. Granoso, difuso y baja resolución. Supusimos que Coates debía haber instalado un temporizador remoto en la electrónica, lo cual no era una buena suposición ya que su especialidad era la bioquímica y los sistemas de seguridad eran del más alto nivel. Pero ¿qué más podría ser? No era como si alguien pudiera haber golpeado el disyuntor. Sabíamos que eventualmente tendríamos que entrar allí. 60 horas después del cierre, teníamos que hacerlo. Había demasiado material de alto valor para dejarlo atrás y hubo informes de ruidos extraños allí abajo. Los guardias apostados en la puerta escucharon débiles sonidos al otro lado. Pasos, calcularon. Por supuesto que lo descarté. Total tontería, me dije a mí mismo y a ellos.
Y aún así entramos armados porque, bueno, si Coates fue lo suficientemente inteligente como para manipular toda esta pesadilla, ¿quién puede decir que no se hizo una pequeña máscara antigas para mantenerse a salvo? Crees que estaría acostumbrado a trabajar con trajes protectores, y en cierto modo lo estoy, pero entrar en ese piso sellado era otra cosa. La visera se sentía restrictiva. El chirrido del traje de goma fue ensordecedor. Mi respiración era demasiado fuerte. Y cada vez que la radio del traje cobraba vida con uno de los ladridos del soldado, casi saltaba fuera de mi piel. Y entonces la puerta se abrió. Nada podría haberme preparado para eso. El aire estaba cargado de niebla que iluminaba duramente con el tono rojo de la iluminación de emergencia. Rejas metálicas antiguas. Ventilaciones. Puertas abiertas. Todo ello de color rojo sangre o completamente oscuro. Había demasiadas sombras para que se sintiera seguro. No ayudó que algunas de las bombillas fueran luces estroboscópicas. Sirenas giratorias que iluminaban el lugar con destellos periódicos de luz carmesí. Dios, incluso los 4 soldados a mi lado parecían nerviosos. Pasamos por delante de varios cadáveres de camino al laboratorio de Coates. Todos ellos yacían donde habían estado en el circuito cerrado de televisión, al menos hasta donde yo sabía. Suena estúpido, pero miré algunos de ellos de cerca solo para asegurarme. Todos esos informes de pasos habían comenzado a infiltrarse en mi cerebro. No podía quitarme la idea de que no estábamos solos allí abajo. Cuando finalmente abrimos la puerta de Coates, lo que vi me dejó congelado en el lugar. Los soldados se centraron en el extraño crecimiento que había en un rincón de la habitación, que solo percibí como una especie de colección oscura de gruesos pétalos de hongos que trepaban por la pared. Venas que pulsan como capilares en el ojo. Pero para mí, lo que realmente me impactó fue el escritorio vacío. La última vez que tuvimos imágenes fiables de esa habitación, Coates yacía allí muerto como un dodo. La sangre goteaba de sus ojos aún abiertos, se acumulaba en el escritorio y goteaba al suelo. Y esa mancha todavía estaba ahí. Incluso había un leve contorno de donde había estado su cabeza. Pero el hombre mismo ya no estaba. Esto, incluso más que la cosa grotesca que ocupaba una pared, me aterrorizó. Esa masa temblorosa de hongo estaba bombeando suficiente gas tóxico para matar la mitad de la base, pero al menos estaba estacionaria. En otras circunstancias, incluso podría haberlo encontrado fascinante. Pero Coates, claramente se había vuelto loco. ¿Había permanecido inmóvil durante días enteros para engañarnos? Eso no parecía correcto. Nuevamente pensé en los cuerpos por los que habíamos pasado. La forma en que parecían tan quietos, pero no sin vida. Como en una muñeca de porcelana, había una ligera sugerencia de que algo estaba trabajando detrás de los ojos. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó uno de los hombres. Toma muestras, quema el resto, respondí. Si los niveles de gas no bajan en una semana, tendremos que purgar todo el suelo con fósforo. Todo el tiempo tuve mis ojos puestos en el espacio que nos rodeaba. Bajo el escritorio. Arriba de los armarios. Si Coates no estaba en su escritorio, ¿dónde estaba? ¿De dónde diablos salió esta cosa?, murmuró el mismo soldado mientras depositaba una serie de cargas térmicas en la parte más carnosa del molde. Pareció estremecerse en respuesta a su toque, pero por lo demás era benigno. No sé, probablemente tomó algunas de las muestras de tejido del sujeto. Sabemos que propaga niveles inusuales de crecimiento en tejidos vegetales y animales. Explica por qué los niveles de gasolina no bajan. ¿Qué está metabolizando? Le di al soldado una mirada extraña. ¿Qué?, él dijo. Ustedes no son los únicos que tienen educación. Es justo, respondí con un rápido movimiento de cabeza. No está metabolizando nada excepto su tejido. Es, bueno, sin rodeos, quiero decir, piensa en el pescado y el pan, ¿verdad? Esto es algo que sabemos acerca de sus muestras de tejido desde hace algún tiempo. Creación espontánea de materia y energía a partir de la nada. Pero hay que darle crédito a Coates, se trata de una aplicación bastante novedosa. Ha creado un arma biológica infinita. ¿Por qué? Estaba a punto de responder,
No tengo la más mínima idea, cuando un fuerte golpe llamó nuestra atención hacia la puerta. Afuera reinaba la oscuridad, solo interrumpida por el destello de una luz roja. Parpadeando, reveló, por solo un instante, la silueta de un hombre parado en el pasillo. Los soldados maldijeron nerviosamente mientras levantaban sus rifles. Cuando volvió la luz, la figura ya no estaba. ¿Quién carajo era esa cosa?, uno de ellos gritó. Debe ser Coates, otro respondió. El trabajo está hecho, grité mientras señalaba los cargos. Larguémonos de aquí. Ya no te quedan milagros. Has hecho tus propios milagros. Las palabras fueron gruñidas tan fuertes y profundas que parecieron hacer vibrar mis huesos. Los soldados se pusieron firmes, pero yo tardé un poco más en volver a la esquina de la habitación. Sabía lo que iba a ver, pero Dios, no quería verlo. Hay otros jardines, pero no para ti. No estropees los otros edenes. Coates salió de la cosa en la pared, liberándose con un chapoteo húmedo. No estaba sin ropa, sino casi desnudo, ya que su piel había comenzado a absorber su ropa. Parecía una víctima de quemaduras cubierta de algas. Él te ama. A pesar de todo, Él nos ama. Y hay un lugar en el cielo para todos ustedes, pero es hora de hacer lo que siempre quiso. Lo que es su verdadera voluntad. Oh Santo Jesucristo. No puedo culpar al soldado que apretó el gatillo. No era solo el hecho de que Coates estuviera hablando con una boca que había crecido grotescamente a lo largo de su abdomen, sino que las palabras estaban taladrando directamente en nuestras cabezas como si alguien empujara una aguja caliente directamente hacia un nervio dental. Hizo que mis ojos se cruzaran, me dolieran los oídos y me sangrara la nariz. Dos de los hombres habían vomitado, salpicando el interior de sus visores con un líquido espeso. Fueron los primeros en irse. No vieron lo que les golpeó y estoy algo contento. Coates, enfadado por el disparo, se movía con la elegancia de una bailarina. Salía al pasillo a trompicones mientras él los destrozaba. Su brazo aparentemente atravesaba su traje de riesgo biológico. El soldado restante, el que tenía el gatillo fácil, estaba a mi lado mientras huía. No estaba lejos de la salida. Esperaba que pudiéramos completar el resto del camino sin incidentes, que en tan solo unas pocas horas pudiera guardar en algún rincón de mi mente las pocas imágenes que tenía de Coates separando carne y tela, como si fueran tejido. Y simplemente sigue adelante. Pero solo unos pocos pasos se adentraron en la oscuridad antes de que el soldado restante comenzara a disparar, a ciegas hacia el pasillo detrás de nosotros. Fue un error para él darse la vuelta. En la fracción de segundo en la que desvió la vista, no vio uno de los cuerpos que yacían en el suelo. Salté. No lo hizo. Me di cuenta vagamente de que no había nadie a mi lado solo cuando los disparos se hicieron cada vez más débiles, a medida que lo dejaba atrás. Uno de los disparos golpeó un panel junto a mi cabeza y hasta el día de hoy sospecho que no fue un rebote, sino un intento deliberado de vengarme por haberlo abandonado. Aún así no miré hacia atrás, no hasta que llegué a la puerta segura. Pulsé el teclado frenéticamente, aterrorizada cuando mis oídos registraron el sonido de pasos acercándose amortiguados por el traje de riesgo biológico. Dios, no pude detenerme. Solamente observé. No tenía nada más que hacer excepto esperar a que la seguridad me autorizara y abriera la puerta, y no había garantía de que hicieran eso. Podría estar esperando una eternidad, mirando a la nada mientras Coates se acercaba más y más. Sin siquiera darme cuenta de lo que estaba haciendo, me giré y vi. El soldado con la pistola, Jesús. La oficina de Coates estaba fuera de la vista, así que no tengo idea si repitió esto con los otros dos. Pero el hombre que vi estaba hecho pedazos. Amarillo y rojo en franjas irregulares que cubrían tanto el techo como el suelo. Y acercándose a mí a cuatro patas, con piernas y brazos demasiado largos para un hombre normal. Pero esa cosa llegó Coates. Ojos abiertos. Mandíbula distendida. Aún faltan trozos de su cabeza. Pero su boca, en silencio, pronunció las mismas pocas palabras casi al mismo tiempo que su galope. Una y otra vez me llevaría días darme cuenta de lo que estaba diciendo. Afortunadamente, antes de que lograra alcanzarme, las puertas se abrieron y una lluvia de disparos llenó el pasillo.
Coates, rápido como un rayo, desapareció en una grieta oscura y fui arrastrado a un lugar seguro antes de que sucediera lo peor. Tan pronto como estuve del otro lado, le dije a seguridad que inundaran el lugar con fósforo y todo fue purgado. Fuego candente a pedido. Cuando terminó, solo quedaba metal e incluso entonces, gran parte se había derretido y enfriado en formas extrañas en el suelo. También hice todo lo posible para acabar con cualquier intento de recuperar el espacio de trabajo perdido. Los superiores estaban enojados. Se perdieron todos esos metros cuadrados, pero dije que el riesgo de contaminación era demasiado grande. Por supuesto, dejé de lado la parte en la que regresé una noche tranquila unos días después y coloqué mi oreja contra una gruesa pared de acero que sabía que corría cerca de uno de los respiraderos de ese nivel. Era débil, pero oía a Coates susurrar. Solo entonces finalmente obtuve la pista final de lo que Coates había estado diciendo mientras venía hacia mí, en el rojo intermitente de ese corredor oscuro. Te amamos, nosotros te amamos, te amamos, te amamos. Incluso ahora las cámaras muestran que ese nivel es un espacio hueco y estéril, pero no puedo evitar la sensación de que si lo abriera vería a Coates salir deslizándose por algún respiradero, olvidado hace mucho tiempo. Quizás esté peor dado todo el tiempo que ha pasado desde entonces, pero Coates de todos modos. Aterrador y deforme, pero desesperado por difundir el mismo testamento que retorció su mente y su cuerpo, que lo llevó a intentar crear algo que bien podría haber acabado con el mundo entero. ¿Y lo peor de todo? Lo que me había estado diciendo en ese pasillo, ¿y si fuera verdad? ¿Y si no lo hubiera hecho por odio sino por amor? En ese momento supuse que la fuerza con la que nos enfrentábamos era hostil, pero ¿y si no lo era? Todo el que se acerca al tercer testamento se quita la vida y, hasta Coates, pensaba que era una especie de venganza retorcida. Pero ¿y si ese no fuera el caso? ¿Qué pasaría si no lo estuviera haciendo por despecho u hostilidad? ¿Qué significaría eso para mí? ¿Perdón? Si era así, eso me aterrorizó porque después de todo lo que había pasado, dudaba que tuviera fuerzas para resistir ese tipo de oferta. Durante semanas me quedé despierto por las noches preguntándome qué diablos podría haber en esas palabras que pudieran obligar a personas como Coates a hacer lo que hicieron. Y, sin embargo, a pesar de todo, todavía no he leído el tercer testamento. Coates era un genio y aún así cedió. Sé que hice algunas cosas bastante mal en nombre de la curiosidad científica, pero, bueno, supongo que no me avergüenza decir que también soy un cobarde. Tengo miedo de morir. La curiosidad solo puede llevarte hasta cierto punto, y después de ver todo lo que les pasó a las personas que leyeron esa cosa, no me atreví a arriesgarme. Sea lo que sea el tercer testamento, escucharlo parece bastante malo para la salud. No creo que merezca siquiera el perdón, si eso es lo que él ofrece. Fue justicia poética que de todas las personas que lograron realizar la evacuación, yo no fuera uno de ellos. Irme a pie no es una opción para mí. Quiero decir, incluso si tuviera la fuerza para caminar a través de cientos de kilómetros de selva tropical, necesitaría llegar primero a la cerca exterior, y cosas extrañas se han infectado en los pozos químicos donde se deshacen de los cuerpos. Suaves montículos de ceniza y huesos que cantan de vez en cuando, excitando a los pájaros en el dosel para que despeguen y hagan extraños patrones en el cielo. Si pueden cantar, deben tener boca, ¿no? Y si tienen boca, ¿qué más? Pienso en Coates, en qué clase de manos se extenderían para arrastrarme a esos pozos podridos de carne muerta hace mucho tiempo y ahogarme en suciedad, y me estremezco. Podría intentar pasar a hurtadillas, pero realmente no es seguro fuera del hospital. Para ser justos, no es seguro por dentro, pero ¿qué opción tengo? Al menos todavía hay poder. Estoy hablando del internet y comida que me durará más de un siglo. Y las puertas de seguridad que mantienen todo lo que está debajo del subnivel 1 firmemente cerrado. Mientras estoy ahí, bueno, veo que las cosas, a veces, se mueven rápidamente entre los edificios antiguos. Los árboles tiemblan y se agitan. Y donde ahora la jungla se vuelve espesa y pesada contra una de las paredes de vidrio del hospital, las enredaderas se retuercen y deletrean mensajes extraños. Cierro los ojos con firmeza cada vez que tengo que pasar por ellos y, aún así, incluso ciego puedo oír cómo se tensan las espirales fibrosas mientras la flora empalagosa araña el cristal. Me quieren. Hambriento. Todos esos cadáveres que enterramos allí.
podrido, rompiendo y contaminado con la divinidad. Qué extrañas aguas corren por el suelo de este lugar. Nada podía hacerme arriesgarme a abrir las puertas e intentar caminar entre aquella vegetación. Puede que él me perdone, pero no creo que mis antiguos sujetos de prueba lo hayan hecho. Y en cuanto a abajo. Bueno, sabes que nunca lo conocí mientras estaba vivo. No sé de dónde lo sacaron, ni siquiera por qué. ¿Mi apuesta? Cabreó a la gente equivocada, le dispararon y volvió a levantarse. Quizás le volvieron a disparar y se volvió a levantar. Quizás lo hicieron 5 veces. 10 veces. No sé. En algún momento, alguien descubrió que tenía una anomalía en sus manos. Quizás no fui la primera persona que intentó siquiera abrirlo. Es simplemente extraño. Nadie nos dijo jamás quién era él. Simplemente lo sabíamos. Pasarían años antes de que me preguntara quién fue su madre. Lo amé. Lo crió. A menudo me pregunto si así era como debía ser. O fue simplemente un accidente que se topó con las personas equivocadas en el momento equivocado. Vino el Mesías y lo primero que hicimos fue descuartizarlo. No es de extrañar que hayamos fracasado. Las cosas en el proyecto empezaron a ir realmente mal unos 6 meses después de la primera incisión. La alta rotación entre los investigadores era una cosa, pero resulta que muchos de los soldados tenían una inclinación religiosa. No éramos solo nosotros lidiando con visiones y voces. En algún momento descubrieron de qué eran parte. A la agencia le gusta la compartimentación, pero solo puede llegar hasta cierto punto. Después de que el elemento religioso quedó claro para los muchachos en el terreno, las cosas comenzaron a desmoronarse. Una cosa era controlar a los científicos, pero los guardias estaban armados. Cuando se rompieron con fuerza. La mayoría de sus restos están almacenados en el nivel más bajo, donde es más fácil mantener las cosas frescas. Afuera hay un largo pasillo que conduce a la cámara central enorme. Lo suficientemente ancho como para que puedan circular 4 o 5 coches uno al lado del otro. Y ahí fue donde se ahorcó el primer guardia. Suficientemente simple. Se lo llevaron a rastras y lo limpiaron. No pasó mucho tiempo después de Coates. De hecho, fue uno de los hombres que me salvó en la puerta. Pero muy pronto otros 2 tipos bajaron allí y se ahorcaron. Y luego 5. Y luego 8. Y luego, arriba, algunos tipos empezaron a volarse los sesos. En sus cuarteles, en los comedores. Haciendo guardia en las puertas, contemplando la jungla, con el cigarrillo colgando en un labio. Parecía casi aleatorio, excepto que había un patrón claro de escalada. Cuando esos tipos comenzaron a matar a sus amigos, fue cuando llegó el punto en el que no podían enviar nuevos tipos lo suficientemente rápido para reemplazar las pérdidas. Una vez que eso sucedió, las órdenes comenzaron a perderse. Los trabajos empezaron a quedar sin hacer. Un laboratorio fue cancelado porque el cuerpo de un sujeto de prueba se dejó pudrir durante un fin de semana, y cuando abrieron la puerta ya había carne creciendo en las paredes. No había suficiente personal para solucionarlo, así que lo dejaron para otro día y siguieron adelante. Solo que se olvidaron de decírselo al investigador que trabajaba allí, así que el lunes entró y se llevó una sorpresa increíble. Debe haber sido como chocar contra una pared de masa madre. Solo puedo esperar que se haya asfixiado y que haya sido rápido, pero ¿quién sabe? No es que esas cosas tengan reglas estrictas y rápidas. Por lo que sé, todavía está allí, gritando por aire. Mientras tanto, en ese túnel, la gente seguía bajando y ahorcándose. Quiero decir, todos los días me despertaba y me faltaban algunos investigadores y faltaban un par de guardias más. Tomó un tiempo sorprendentemente corto para que la mayoría de las 600 personas presentes desaparecieran. Dios sabe cuándo la seguridad dejó de retirar los cuerpos. Otro trabajo más que se perdió en el pánico creciente. Cuando llegaron las órdenes de evacuación, ya solo quedaban 100 personas. Calculo que en ese túnel se suicidaron unas 400 personas. Solo lo he visitado una vez desde que cerró el proyecto. Solo tuve el valor de ir a buscar una vez. Apenas logró salir con vida. Me sentí obligado a intentar enfrentarlo. Para reconocer el papel que había desempeñado.
Solo que eso significaba llegar a la puerta al final del túnel que, en ese punto, estaba completamente a oscuras a excepción de mi linterna. Y bloqueado casi en su totalidad con cuerpos colgados. Había tantos, tan juntos que no tenía esperanzas de atravesarlos sin toparme con uno. Me recordó a la jungla, curiosamente. De un espeso bosque claustrofóbico hecho de piel seca y ligamentos quebradizos. Diferentes colores y formas y, por supuesto, diferentes niveles de descomposición. Algunos habían perdido la nariz, los labios y los ojos. Otros estaban un poco hinchados pero aún eran reconocibles. No amigos, de verdad. Creo que nunca hice un solo amigo en ese proyecto. Pero colegas. Personas que estaban bajo mi cargo. Parecían tristes. Todos ellos parecían tristes. Deberían haber sido enterrados en casa con sus familias, pero en lugar de eso, fueron encerrados en el fondo de la nada. Por supuesto, puedes apostar tu trasero a que la agencia se asegurará de que nadie sepa la verdad. ¿Sabes que todavía tengo contacto con ellos? Todo lo que publico se revisa. Los bastardos arrogantes saben que nadie me tomará en serio. No hay registro de este proyecto en ninguna parte. Toda esa gente son solo fantasmas en un sistema demasiado grande para que una sola persona pueda seguirlo todo. ¿Sabes cuántas personas desaparecen en Estados Unidos en un año? ¿Qué pasa con Europa? ¿O el maldito mundo entero? Dios, este proyecto fue solo una gota en el océano. Quería acostarlo. Para ver si podía obtener algún tipo de respuesta de él. Fue esa idea, tratar de encontrar alguna solución a esta pesadilla, la que me dio la fuerza para pasar el primer cadáver y adentrarme más en ese túnel. Me recordó cuando intentaba llegar al frente de un concierto, solo que en un silencio sepulcral, y la gente por la que pasaba se balanceaba suavemente hacia adelante y hacia atrás. El sonido de lazos improvisados apretándose en la oscuridad. Creo que lo peor fue la visión limitada. Mi luz era solo un disco solitario y Dios, estaba completamente oscuro en ese lugar. Como en las espeleologías, solo que el suelo está resbaladizo y no hay que preocuparse por un barranco. Me hizo pensar en estar en el fondo del océano. Con todos los cadáveres, la visibilidad nunca era más que de unos 30 centímetros por delante. Recuerdo que entré en pánico al darme cuenta de que fácilmente podría darme la vuelta y, bueno, ¿y si todas esas almas perdidas no me dejaran ir? ¿Qué pasa si termino dando vueltas en círculos durante horas, incluso días, sin parar? Solo vueltas y vueltas. La pared más cercana podría estar ahí mismo y yo no lo sabría. Solo huesos, dientes, costillas y entrañas colgantes. Todo ello, todos ellos, fríos al tacto. Congelación. Obviamente esa fue la razón por la que lo pusimos allí. El lugar estaba frío. Mi propio aliento visible en el aire. Pero los cuerpos eran como la carne que sacas de la nevera de un supermercado, y era jodidamente horrible. Los frescos me parecieron los más difíciles de digerir. Un cuerpo realmente podrido parece casi un accesorio. No lo es. No me malinterpretes. Lo miras y tu cerebro te dice muy bien que no es un accesorio. Pero es muchísimo más fácil convencerse de que es simplemente una cosa cuando no tiene piel ni ojos. Pero los nuevos, a veces todavía tenían expresiones como enojo o tristeza en sus rostros. Me hicieron sentir observado. Y el hecho de que estaban fríos y resbaladizos por la condensación, cada vez que me topaba con uno hacía falta todo lo que tenía para no soltar un gemido. Y se mudaron. No se movieron, no así. Pero allí abajo no había corrientes de aire. Estaba perfectamente quieto. Habían estado perfectamente quietos durante meses después del cierre del proyecto. Y luego llegué y los molesté y era como la cuna de un Newton gigante. Un sistema estático al que le pongo energía. Comenzaron a balancearse, retorcerse y chocar. Golpeaba uno y una fracción de segundo después me derribaba, empujando contra mi mejilla o mi brazo mientras la inercia lo balanceaba hacia adelante y hacia atrás. 10 minutos después, demasiado lejos para dar marcha atrás. Fue entonces cuando comenzó la pesadilla. Empezó poco a poco. Perdí mi capacidad de rastrear qué cuerpo estaba y dónde y cuáles fueron enviados a balancearse por mis propios.
Movimientos torpes. Y luego, unos dedos me peinaron el pelo. Grité. Otro conjunto tocó mi barba. Mi cara. Me obligué a seguir adelante y comencé a hacer contacto visual con demasiados hombres muertos como para que fuera simplemente un accidente. Sus expresiones cambiaron de hoscas y apáticas a enojadas y crueles. Sonrisas lascivas y labios curvados. Luego vino la inconfundible sensación de que alguien me agarraba deliberadamente del brazo. Tuve que soltarme, demasiado asustada para mirar atrás y enfrentar la posibilidad de ver a uno de ellos moviéndose y frunciendo el ceño. Seguí empujando constantemente teniendo que sacudirme los dedos fríos del codo o del cuello. Tantearon sin cesar, buscando algo a que agarrarse. Apretones firmes me pellizcaron la grasa del vientre. Mis hombros. Mi pecho. Y luego empezaron a buscarme los ojos. En un momento cometí el error de gritar y un dedo helado y con una textura ligeramente peluda se deslizó dentro de mi boca. El único alivio llegó cuando me arrodillé y me arrastré. Todo el tiempo mi mente daba vueltas con la terrible posibilidad de que realmente me estuvieran enviando en círculos, una y otra vez. Y nunca me iban a dejar ir. Moriría allí abajo, en la oscuridad, asfixiado por sus manos podridas. Maldita sea, estuve a punto de rendirme. Cuando mi antorcha finalmente se posó en un espacio abierto, grité. Un sollozo profundo y húmedo hecho de alivio y alegría, y mis músculos, con nueva vida, trabajaron con el tiempo para sacarme de esa horrible pesadilla y alcanzar la libertad. No me detuve hasta que me golpeé la cabeza contra una pared de acero con un ruido sordo y miré hacia arriba para ver la puerta de la bóveda. Por fin. El lugar donde lo habíamos congelado. Me levanté con la poca dignidad que me quedaba, me cepillé la ropa y arriesgué solo una breve mirada hacia atrás. Los cuerpos parecían inertes ahora, tal como lo estaban antes de que yo entrara. Podría haberme engañado pensando que era mi imaginación. Solo la mitad de mi camisa estaba ahora hecha jirones en el suelo, y podía ver tiras de ella todavía apretadas en algunas de sus manos. Hice lo mejor que pude para recomponerme y entré a la bóveda. No lo habíamos dejado en muy buen estado. El plan era catalogarlo todo. Sí, habíamos extirpado las anomalías biológicas más sorprendentes, pero la carne restante, quiero decir, queríamos saberlo todo. Hasta el último capilar. Hasta la última celda. Queríamos que lo grabaran. Así que enviamos esta máquina especial. Funciona tomando un trozo de carne, cortándolo en una capa de apenas 1 micrómetro de espesor y depositándolo en un portaobjetos. Esa diapositiva se digitaliza y luego se almacena en unidades de refrigeración fría especializadas. Generalmente se usa en una muestra no mucho más grande que una papa, pero para él teníamos algo hecho especialmente. Congelado. Estaba vertical. Lo pusimos en la máquina donde funcionó creando aproximadamente una rebanada cada 3 horas. Solo que al final, bueno, al principio nadie vino a llevarse las diapositivas. Así que se reunieron en el piso de abajo en un desastre terrible. Y segundo, nadie se había molestado en comprobar si todavía estaba muerto. Estúpidos de nuestra parte, de verdad. Por supuesto que volvió a la vida. Solo que esta vez no pudo salir de la cueva. A menudo me pregunto si le quedaría algo más que decir. Pero para entonces la máquina ya había llegado a su nariz. Solo sus ojos y la parte superior de su cabeza mirándome directamente siguiéndome. Dios, hicimos un maldito desastre, ¿no? En comparación, los romanos parecían amables. Caí de rodillas y le pedí perdón y lo peor fue que él me lo dio. Obviamente no verbalmente, pero no debería sorprenderte saber que él tenía otras formas de poner pensamientos en mi cabeza. Estaba tan enojado conmigo mismo que estaba seguro de que encontraría algún tipo de castigo esperándome. Pero no lo hice. Me perdonó, me dijo que era amado. Después de todo lo que había hecho, quiero decir, Dios, eso era lo que más me dolía. No lo merecía. Todavía no lo hagas. Y luego me dio el tercer testamento, o más bien las notas del acantilado. No lo suficiente como para volverme loco, pero sí lo esencial, por así decirlo. De todos modos me hicieron un número. Cuando terminé de sollozar en el suelo,
Miré hacia arriba y él ya no estaba. No quedó nada. Solo vidrios rotos y una máquina cortando aire vacío. Volver a atravesar los túneles no fue más fácil que entrar, pero apenas lo recuerdo. Perdí un par de semanas después de ese pequeño viaje hacia abajo, pero finalmente recuperé el conocimiento en mi oficina. Ahora me quedo en la superficie. He pedido rescate, pero la agencia considera que lo mejor que puedo hacer para servir a mi país es quedarme donde estoy y asegurarme de que no se filtre nada más. Está jodido, pero creo que por una vez podrían tener razón. He considerado compartir lo que él me dio. Consideré incluso ponerlo en este escrito aquí. Incluso podría buscar el testamento completo y subirlo, pero eso implicaría leerlo y, como dije, soy un cobarde y no quiero morir. Todo el que lo lee muere por su propia mano. Supongo que todo lo que puedo decir es que el tercer testamento es una especie de advertencia. Un resumen de lo que se nos viene encima. Tan malo que vino solo para ofrecernos una salida. Una promesa de que hay otro lugar y un reconocimiento de que lo vamos a necesitar. Me hace pensar en Coates. El hombre más inteligente que he conocido, cuya primera reacción al saber lo que se avecinaba fue intentar diseñar algo para acabar con la humanidad. Dado lo que le hicimos, me pregunto si no lo merecemos.